Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio al encuentro sincrónico en el que vamos a hacer una visualización de lo que es el modelo de nuestro ejercicio que estamos desarrollando. Entonces vamos a leer el primer punto. Entonces este nos dice que es una empresa de producción cuenta con 3 productos diferentes. Esta busca simular los costos de producción, los costos de almacenamiento del producto terminado y de almacenamiento del producto vendido y no despachado. El producto A cuenta con una capacidad de producción que varía de acuerdo a factores como la disponibilidad del talento humano, los insumos, entre otros. La capacidad más baja que han tenido en sus datos históricos es de 950 unidades. El más alto es de 1200 y la cantidad que más se repite es de 1020 unidades diarias. La demanda del producto A presenta un comportamiento regido de manera normal con una media de 1000 unidades y una desviación estándar de 100. El costo de producir una unidad del producto A es de 33.000 pesos. El costo de almacenamiento es el mismo en toda la planta y es de 3.000 pesos por unidad por día. Cada vez que no hay existencias del producto A, la empresa incurre en costos de oportunidad de 12.000 pesos. Por política de la empresa, siempre habrá el lunes a primera hora 100 unidades disponibles. Se sabe que la probabilidad de que se despache el mismo día el 30% de los productos demandados es del 20%. Bueno, entonces nosotros acá tenemos nuestro modelo. Inicialmente vamos a ver todo lo que es la producción. Entonces, nosotros tenemos una producción que depende de la demanda. Es decir, tenemos una producción fija, pero también tenemos una demanda que tiene una variación. La producción también varía de acuerdo con estas especificaciones que nos dieron aquí, que corresponden a la distribución triangular. Donde hay un punto más bajo, hay un punto más alto, que es 1200, y una media o una moda, que es el dato que más se repite, que es de 1020 unidades. Es decir, que podríamos afirmar que generalmente se producen 1020 unidades. Algunos días se pasa, algunos días va a estar por debajo de ese valor. Eso entonces lo vamos a simular para todos nuestros 5 días de la semana, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Lo vamos a hacer por aparte para el producto A. Entonces lo que se hace es generar un aleatorio 1 y un aleatorio 2, que como explicamos la vez pasada, la clase pasada, trabajamos con este parámetro que está aquí, que es el de con este condicional, que es el de la distribución triangular, ¿sí? Y así seguido para cada uno de los días. Nosotros aquí tenemos nuestra cantidad a producir. Si le damos F9, nos van a simular una cantidad, por decir, el lunes se producen 1013 unidades, el martes 1130, miércoles 1072, 1105 y 1000. Listo, entonces ahí nosotros tenemos una simulación, hacemos otra y así sucesivamente nos va a ir cambiando los datos. Luego tenemos una demanda. Esa demanda también tiene un comportamiento estadístico, nos dicen que se comporta de acuerdo con la distribución normal. Es decir, que tiene una media, tiene una desviación y las cantidades que se van a vender tienen una variación de acuerdo con esos parámetros. Entonces aquí nosotros trabajamos con
la inversa de la distribución normal, de tal manera de que generamos las variables aleatorias. Tenemos un valor aleatorio aquí y aquí vamos a generar nuestras cantidades vendidas. Entonces para el lunes tenemos 1114, 917 para el martes y así sucesivamente hasta el viernes, que tiene 963. Si hacemos una nueva simulación, vemos que tanto la cantidad que se produce como la cantidad de demanda varía. ¿Sí? Entonces ahí nosotros podemos, por así decirlo, simular una semana en la cual producimos mercancía y realizamos una cantidad de ventas. Y esa operación nos va a generar a nosotros unos costos que están relacionados con el almacenamiento, y también de acuerdo de nuestro flujo de inventario en las bodegas. Entonces seguimos y nos están indicando, aquí nosotros hacemos en esta parte hacemos un cálculo que es inventario inicial más la producción menos la demanda. Ese es un juego de inventario en donde nosotros estamos mirando pues qué cantidades vamos a tener en bodega y qué tantas cantidades vamos a tener disponibles. Entonces, nuestros cálculos se van a dirigir ahora al almacén de producto terminado. Bueno, entonces esta se va a calcular, es decir, con el inventario inicial, que en este caso son 100 unidades para el lunes, ¿sí? Son 100 unidades que se deben tener ahí. A eso le sumamos la cantidad de producción, es decir, este valor. Y por último tenemos la cantidad de demanda que hemos tenido en esa semana. ¿Sí? Eso nos da un valor negativo, es decir, que nosotros vamos a tener una cantidad faltante de 35 unidades. Eso nos genera costos. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestro primer juego de inventarios. Si le damos F9 nos va a variar y aquí nos están dando unos excedentes. ¿Sí? Generalmente hay números positivos. Entonces con ese cálculo nosotros vamos a hacer o a verificar cómo se está comportando nuestro almacén de producto terminado, es decir, la cantidad del producto A que nosotros vamos a tener en nuestra bodega. ¿Sí? Tenemos pues un juego de inventario más completo en el que tenemos un inventario inicial que nos lo da el enunciado, nos dice que van a haber 100 unidades. Vamos a tener una cantidad disponible de acuerdo con este cálculo que hicimos acá. Este se va a trasladar para el día siguiente y se hace un nuevo cálculo para el martes, es decir, al final del día quedan 160 unidades que va a ser el inventario inicial del miércoles y así sucesivamente. ¿Sí? El inventario final del día anterior va a ser el inventario inicial del día siguiente. ¿Sí? Entonces aquí tenemos todas nuestras cantidades en nuestro almacén de producto terminado. Entonces estas cantidades que nosotros tenemos ahí es la que nos van a decir qué cantidades se van a despachar en el día de acuerdo con la producción y la demanda y al inventario en el almacén, y todo eso nos va a jugar con ese 30 y 70% que estuvimos viendo en el enunciado, en el que si hay cierta probabilidad se despacha el 30% y si es cierta probabilidad se despacha el otro 70%. Permítanme, pongo a cargar el computador.
Listo, entonces aquí ya tenemos nuestro producto terminado. Y vamos con el despacho. Entonces en el despacho nosotros tenemos que jugar con esas probabilidades del 30 y del 70%, y eso lo hacemos con un condicional en donde generamos un número aleatorio y a ese número aleatorio le vamos a decir que si ese número aleatorio, es decir P6, es menor del 20%, es decir, es menor que 0,2, entonces nosotros que nos indique un valor del 30% o de 0.3. Y si no, si por el contrario es superior o igual a 0.2 o del 20%, va a ser del 70% este valor que tenemos aquí. Entonces es un caso fortuito en el que o despachamos el 30% o despachamos el 70%, y ese azar o esa aleatoriedad nos la va a dar el aleatorio número 4. Luego tenemos, gracias a este 70% o 30%, la cantidad que se va a despachar de inmediato y la cantidad que se va a despachar posteriormente. Este 640 más 274 va a ser igual a la cantidad de productos que nosotros estamos manufacturando y vendiendo, ¿sí? Entonces hacemos los cálculos acá. Yo les voy a suministrar el modelo para que tengamos tengamos uniformidad al momento de desarrollar la actividad 3. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, esa cantidad a despachar nos indica que hay una que se despacha y otra cantidad que no se despacha, es decir, que va a estar en bodega. Y es aquí donde nuestros costos tienen presencia. Hay un costo de almacenamiento por unidad, ¿sí? No, yo no, pues a mí me parece que está compartiendo. Debe ser entonces tu internet. Revisa, desconecta celulares, desconecta todo lo que tengas para que te rinda. Entonces, nuestros costos diarios van a estar enfocados de acuerdo con la cantidad de productos que nosotros dejamos de despachar, es decir, que tenemos en almacenamiento, y las cantidades de productos que dejamos de vender. ¿Cuándo dejamos de vender? Cuando producimos una cantidad inferior a la que nos están demandando. Entonces, eso nos genera unos costos. Y la forma de calcularlos está aquí. Entonces, aquí nosotros tenemos que cuando hacemos otro condicional en el que tenemos que N6, es decir, la cantidad disponible, sea mayor o igual que 0, generalmente lo es, aunque en la primera simulación nos dio menos 35, entonces él nos calcula el costo, que es de 3.000 pesos, por la cantidad de productos que tenemos aquí disponible. Es decir, esta cantidad disponible es la que nosotros vamos a tener en bodega, y eso nos genera un costo de 3.000 pesos. Si el caso es contrario, entonces nosotros lo calculamos acá. Entonces nos dice que si con este condicional nosotros estamos hallando lo mismo, pero cuando la probabilidad, cuando K6 es decir, nuestro juego de inventario es menor que 0, es decir, es negativo, como en el caso de ahorita, que era menos 35, se nos va a alojar acá. Entonces, cuando ese valor es negativo, aquí nos va a quedar que es 35. Menos 35, y
ese valor va a ser multiplicado por nuestro costo de oportunidad, que es de 12.000 pesos que tenemos ahí. Y como el valor que nos da es negativo, entonces lo multiplicamos por -1. Y por último tenemos que es 0, es decir, que cuando no se cumple nos da aquí 0, porque si no se cumple en el costo de oportunidad, se debe cumplir en el costo de almacenamiento. Entonces vamos a ver. Aquí entonces nos dan dos valores para el jueves y viernes, que son 205.552 y 269.665 pesos. Es decir, que se nos están generando en 3 días costo de almacenamiento y en 2 días costo de oportunidad. Y si vamos acá, podemos observar que hay 3 días positivos y 2 días positivos, negativos, donde está la cantidad disponible. Eso quiere decir que nosotros no vamos a tener productos para vender. O sea, son 17 unidades que dejamos de vender el día jueves y 22 unidades que dejamos de vender el día viernes. Entonces, luego nosotros vamos a calcular todos estos costos con una suma y entonces vamos a tener un costo de producción que va a corresponder a la suma de todo lo que se produjo en la semana por el costo de producir cada una de esas unidades. Luego tenemos un costo de almacenamiento que, como vimos, los calculamos allá y solamente sumar los costos de esa columna, y de igual forma los costos de oportunidad, que son los de la última columna, ¿sí? Los costos de almacenamiento y los costos de oportunidad. Luego lo consolidamos aquí en el costo total del producto A. Si nosotros aquí empezamos a darle F9, es decir, vamos a simular ventas, producción, cantidad de productos en inventario, cantidad de productos despachados, cantidad de productos que dejamos de vender, y eso nos va a generar entonces unas cantidades de costos. Estas cantidades de costos es lo que nosotros vamos a simular o a buscar dentro de nuestro objetivo. Es decir, nosotros lo que necesitamos es saber cuánto nos vamos a gastar en nuestra operación de acuerdo con este modelo que tenemos aquí. ¿Cuál es la ventaja de este modelo? Que nosotros después podemos hacer modificaciones. Es decir, nosotros podemos incrementar la cantidad de ventas de los productos, pues con una campaña, digamos, una campaña comercial de marketing y con unos descuentos. Entonces, con eso nosotros vamos a incentivar una mayor demanda. Y eso también lo podemos simular. Nosotros ya para la tercera actividad, la idea es que vamos a ir generando nuevos modelos a partir de de tal manera de que podamos observar qué es lo que sucede dentro de nuestra operación. Y esa es una de las mayores ventajas que tiene una simulación. Poder ver qué es lo que sucede si pasa X o Y cosa. Si hay un evento X, por ejemplo, nosotros podríamos decir que ya nuestra media, de acuerdo al COVID, no va a ser de 1000 unidades, sino que va a ser de 30 unidades y una desviación estándar de 10. Miren lo que nos pasa. Entonces se nos suben los costos, nuestras ventas se reducen al máximo, nuestros costos de producción disparados, nuestros costos de almacenamiento disparados y nuestro costo de oportunidad en cero. ¿Sí? Eso es lo que va a suceder si nosotros dejamos de vender. O sea, una pandemia de esta nos va a generar unos costos de producción, pero no nos van a quedar los ingresos. Si nosotros confrontamos estos costos contra los ingresos, que serían muy bajos, ya empezamos a mirar qué tipo de pérdidas podemos tener y qué tipo de medidas podemos tomar para pues, poder contrarrestar esta situación que estamos pasando. Entonces los costos se nos suben a pesar de que no tenemos unas ventas como las que teníamos,
Y si nosotros decimos que cada producto tiene un valor de venta de X, nosotros podemos hacer una suma y la resta de los costos para ver cómo se nos está comportando, cuánto podemos perder en la primera semana, cuánto podemos perder en la tercera semana, y así sucesivamente. Entonces nosotros podemos afirmar, tenemos flujo de caja para pagar la nómina hasta 3 meses. En 4 meses quebramos. Eso es lo que hicieron en Avianca. En Avianca dijeron, no, nosotros no tenemos en este momento para pagarle a los proveedores, pero queremos conservar nuestra planta de pilotos, toda nuestra operación, de tal manera de que nos acogemos a la ley de quiebras de los Estados Unidos. Y vienen una cantidad de medidas que se toman para poder garantizar que la empresa pueda tener esa solvencia cuando retome las operaciones. Entonces ya se protege a los proveedores, se protege a la planta de personal y en fin, o sea, se toman unas medidas que no podrían tomar si no tuvieran estos cálculos realizados. Entonces de esta manera es como se toman las decisiones en las empresas en, a futuro. Nosotros podemos verificar con una simulación cómo se nos comportaría nuestro sistema y podemos tomar decisiones de manera anticipada. Antes nosotros no podíamos, pues no se nos venía a la mente quién va a presupuestar, no, que nuestras ventas van a bajar a un 900%, no, nadie. ¿Quién iba a presupuestar esto? No, estás loco, cómo se te ocurre que nuestras ventas van a bajar tanto? O sea, eso es imposible. Nuestro producto es 1A, pues nosotros vendemos tiquetes a N cantidad de destinos. Pero miren lo que pasó, o sea, de un momento a otro te dijeron, no, no puedes vender más tiquetes. Así de sencillo. Entonces, ese tipo de variables o de cambios, nosotros lo podemos ver a través de una simulación. Si nosotros tenemos toda nuestra operación en un modelo como este, nosotros no, pues, podemos direccionar, podemos gerenciar una empresa y la vamos a conocer como la palma de nuestra mano. Entonces eso es lo que yo quería mostrarle con un modelo de esto que es sencillo. Hay modelos, este modelo solo tiene 3 productos, imagínense un modelo que tiene 1000 productos diferentes, que tiene X o Y cantidad de servicios diferentes. Entonces todo esto puede variar y de ahí también la robustez que puede tener un software para poder hacer estos cálculos. Muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, alguna inquietud con respecto al modelo?